The disaster is coming closer and closer. The United States is in the state of war. And to put a big brother government in Washington, D.C. Este hombre se llama Yuri Bezmenov y no es cualquier personaje. Él era un agente secreto de la KGB, la agencia de inteligencia de la Unión Soviética, y su misión era realizar un proceso conocido como subversión ideológica en el país enemigo. La subversión ideológica consiste en modificar el pensamiento y la percepción de las personas con el objetivo de llevar a un país a la crisis. Por ejemplo, si la población de un país tiene un pensamiento patriota y capitalista, la misión del enemigo será subvertir estas ideas y provocar que las personas vean el comunismo como una opción viable. Y lo gracioso es que los agentes secretos no son típicos espías de las películas de James Bond. No, un agente secreto de la KGB podía ser un estudiante de intercambio, un traductor, periodista e incluso artistas. Only about 15% of time, money and manpower is spent on espionage as such. The other 85% is a slow process which we call either ideological subversion or active measures, активные мероприятия in the language of the KGB, or psychological warfare. What it basically means is to change the perception of reality of every American to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions in the interests of defending themselves, their families, their community and their country. It's a great brainwashing process which goes very slow. Yuri fue enviado a la India como un supuesto periodista para desestabilizar al país asiático, pero la realidad es que Yuri se sentía decepcionado del marxismo-leninismo, ya que lo consideraba una completa farsa que no producía ninguna de las ventajas o beneficios del supuesto paraíso que tanto promete. Así que un buen día se puso una peluca y una barba falsa para poder infiltrarse entre un grupo de turistas y poder escapar. Yuri oficialmente se había convertido en un desertor de la KGB. Mientras Yuri vivía en Canadá, comenzó a viajar constantemente a Estados Unidos, la tierra de la libertad, el archienemigo de los soviéticos. Poco a poco, Yuri comenzó a notar que el comunismo ya estaba en la cabeza de los más jóvenes, que muchos artistas como John Lennon o Jane Fonda se hacían millonarios mientras hablaban de lo hermoso que sería un mundo con igualdad y justicia social. Allí fue donde se dio cuenta. Estados Unidos había sufrido subversión ideológica, así que Yuri decidió contar a través de varias conferencias y entrevistas el proceso que seguía a la Unión Soviética para cambiar la percepción de la realidad. Yuri argumentó que existen 4 fases para desestabilizar a un país. 4 fases que lograrían que un país con excelente calidad de vida de pronto se hunda en la más profunda crisis. Y la primera etapa es conocida como la fase de desmoralización. Durante la primera etapa, agentes externos que muchas veces son periodistas o estudiantes de intercambio comenzarán a sembrar una idea en la mente de muchas personas. La idea de un mundo más justo, igualitario y con justicia social. Pero también empiezan a sembrar una idea clave en ti, y es que tu nación tiene un problema sistémico y que las leyes que ayudaron a construir tu país están mal, que son terribles y deben cambiarse desde la raíz. Esto provoca que muchas personas comiencen a generar un profundo resentimiento hacia sus héroes o símbolos patrios. Seguramente eso te recuerda a tu país, ¿cierto? En España, si utilizas los símbolos de esas hermosas tierras, habrá un sector de la población que te acusará de franquista. O en Estados Unidos, hemos visto cómo hay personas que derriban estatuas y queman la bandera del país, mientras dicen que Estados Unidos es una tierra robada. O lo vimos también en Chile, con personas queriendo modificar la constitución que los hizo convertirse en el mejor país de Latinoamérica, simplemente porque es la constitución de Pinochet. Cuando una persona ha sido desmoralizada, los hechos ya no importan. Es imposible llegar a conclusiones sensatas con ellos. Para esta gente, el sentido común ha dejado de existir. La desmoralización es una fase que dura entre 15 y 20 años, que es el tiempo que tardas en adoctrinar a toda una nueva generación de personas con pensamientos e ideales marxistas. Y el propio Yuri aseguró que el proceso de desmoralización en Estados Unidos en los años 80 había sido un rotundo éxito, ya que los jóvenes que habían sido desmoralizados crecieron y comenzaron a educar a sus alumnos o incluso a sus propios hijos con los ideales marxistas
marxistas-leninistas. Es decir, para los años 80, hace 40 años, ya teníamos estadounidenses educando a otros estadounidenses con la ideología del enemigo. Esto significa que el proceso de subversión ideológica podía continuar con o sin los soviéticos. Por eso Estados Unidos siguió hundiéndose en las ideas marxistas a pesar de la caída de la Unión Soviética. The demoralization process in the United States is basically completed already. For the last 25 years. Actually, it's overfulfilled because demoralization now reaches such areas where previously not even Comrade Andropov and all his experts would even dream of such a tremendous success. Most of it is done by Americans to Americans, thanks to lack of moral standards. As I mentioned before, exposure to true information does not matter anymore. A person who was demoralized is unable to assess true information. The facts tell nothing to him. Even if I shower him with information, with authentic proof, with documents, with pictures, even if I take him by force to the Soviet Union and show him concentration camp, he will refuse to believe it. Fase 2. Desestabilización. Se necesitan tan solo entre 4 y 5 años para desestabilizar a un país. En esta fase, muchos que durante su juventud fueron adoctrinados bajo los ideales marxistas-leninistas toman el control de las instituciones públicas del país. De pronto, el discurso comunista está presente en las escuelas, medios de comunicación e incluso en las altas esferas del gobierno. Most of the people who graduated in the 60s, dropouts or half-baked intellectuals, are now occupying the positions of power in the government, civil service, business, mass media, educational system. You are stuck with them. You cannot get rid of them. They are contaminated. They are programmed to think and react to certain stimuli in a certain pattern. You cannot change their mind, even if you expose them to authentic information, even if you prove that white is white and black is black. You still cannot change the basic perception and the logic of behavior. In other words, these people, the process of demoralization is complete and irreversible. Y aquí es donde aparecen figuras políticas que empiezan a exigir al Estado nuevas leyes, ayudas sociales para los más necesitados y derechos para las minorías. Estos políticos exigen la creación de comités, de grupos de personas no elegidas por el pueblo que comenzarán a exigir dichos derechos, y todo con el apoyo de los medios de comunicación. Así es como poco a poco, ideas que en un principio parecían impensables van formando parte de la opinión pública. That is destabilization process. The sleepers, many of whom are simply KGB agents, become leaders of the process of destabilization. Doesn't mean that Comrade Andropov sends Comrade Ivanov to the United States. The person who takes care is already here. He is a respected citizen of the United States. Sometimes he gets money from various foundations for his legitimate struggle for, I don't know, human rights, women's rights, kid lib, prison lib, whatever. There are sympathetic Americans who donate their money to him. This stabilization process usually leads directly to the process of crisis. Fase 3. Crisis. We have artificial body injected into society, such as non-elected committees. You remember I was talking about them here. Social workers who are not elected by people, media who are self-appointed rulers of your opinion, some strange groups which claim that they know how to lead society forward. They don't usually. All they care is how to collect donations and sell their own concocted ideology, mixture of religion and ideology. Here, we have all this artificial body claiming power. If the power is denied to them, they take it by force. Para este punto seguramente debes estar pensando en tu país y tienes toda la razón. El mismo Yuri dijo que en casi toda América Latina se estaba llevando a cabo el mismo proceso de subversión ideológica. Lo hemos visto recientemente en Chile, Perú y Colombia, pero tampoco nos podemos olvidar de Venezuela y de los sandinistas en Nicaragua. And here we are. We have a savior. Either a foreign nation comes in
or the local group of leftists, Marxists, no matter what they call themselves, Sandinista. Hablamos de épocas y contextos diferentes en distintos países y con distintas personas, pero con un milimétrico plan y un mismo discurso. Y como es de esperarse, toda crisis tiene un final. Fase 4. Normalización. Toda etapa de crisis acaba cuando los marxistas toman el control, y es aquí cuando entramos en un periodo de estabilidad, un momento en el cual todo parece estar bajo control, pero es completamente falso. En realidad, los medios de comunicación habrán creado la falsa ilusión de que la situación está controlada, pero no es así. Never mind, he will create false illusions that the situation is under control. Situation is not under control. Situation is disgustingly out of control. El problema del comunismo es que siempre fracasa. No importa quién, dónde o cuándo se implemente. El marxismo en la práctica promete el paraíso en la tierra, pero tarde o temprano entregará miseria y decadencia. Todos los tontos útiles que apoyen estos movimientos solo entenderán la realidad del comunismo viviéndolo. Deben vivirlo en carne propia para comprender por qué no funciona. Y cuando esto sucede, es obvio que se volverán opositores al régimen. Necesitamos libertad, y se lo dice alguien que era revolucionario y se cansó. The psychological shock when they will see in future what the beautiful society of equality and social justice means in practice, obviously they will revolt. They will be very unhappy, frustrated people. And the Marxist-Leninist regime does not tolerate these people. They will join the links of dissenters, dissidents. Unlike in present United States, there will be no place for dissent in future Marxist-Leninist America. Here you can get popular like Daniel Ellsberg and filthy rich like Jane Fonda for being dissident, for criticizing your Pentagon. In future, these people will be simply squashed like cockroaches. Nobody is going to pay them nothing for their beautiful, noble ideas of equality. This they don't understand, and it will be a greatest shock for them, of course. En el marxismo-leninismo solo ganan aquellos que están en el poder, mientras los tontos útiles y el resto de la población acabará hundida en la más absoluta de las miserias. This is what will happen in the United States if you allow all these schmucks to bring the country to crisis, to promise people all kind of goodies and the paradise on earth, to destabilize your economy, to eliminate the principle of free market competition, and to put a big brother government in Washington, D.C. Los soviéticos se inspiraron en un hombre llamado Sun Tzu, que hace 2500 años habló del arte de la guerra. Él decía que lo más contraproducente, tonto e ineficiente era llevar la lucha al campo de batalla. El más elevado arte de la guerra consiste en no luchar en lo absoluto, sino subvertir los valores e ideales del país enemigo y manipular tanto los pensamientos y emociones de las personas que viven en él, hasta el punto que no te perciban a ti como un enemigo, sino como su más grande aliado. Most of the American politicians, media and educational system trains another generation of people who think they are living at a peacetime. False. The United States is in a state of war, undeclared total war against the basic principles and the foundations of this system. And the initiator of this war is not Comrade Andropov, of course. It's the system. However ridiculous it may sound, the world communist system or the world communist conspiracy, whether I scare some people or not, I don't give a hoot. If you are not scared by now, nothing can scare you. But you don't have to be paranoid about it. What actually happens now, that unlike myself, you have literally several years to live on unless the United States wake up. The time bomb is ticking. With every second, the disaster is coming closer and closer. Unlike myself, you will have nowhere to defect to. La Unión Soviética cayó, pero el marxismo se quedó. Y quizás pienses que nada ni nadie puede frenarlo, pero te equivocas. Hay una persona que puede detenerlos, y ese alguien
eres tú. Los soviéticos utilizaron a la persona común para convencer a sus conocidos de que el marxismo-leninismo es la mejor opción. Fue un proceso lento que duró décadas y se transmitió de boca en boca, pero funcionó. Si ellos lograron tener éxito contando una mentira, nosotros podemos tener éxito contando la verdad. Este es el verdadero campo de batalla. Esta es la guerra de las ideas. El juego de ajedrez que tarde o temprano ganaremos.